Vamos a leer en el capítulo 13 de Mateo sobre la parábola del sembrador, del capítulo 13, versículo 1 hasta el 9, y después vamos a leer el versículo 18 hasta el 23. Y vamos a estar hablando sobre por qué unos dan fruto y otros no. Entonces vamos a la parábola del sembrador, capítulo 13, versículo 1 hasta el 9, y después vamos a leer el capítulo 18, versículo 23, que es la explicación. Dice así, en el nombre de Jesús. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, y cual a 60, y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Ahora vamos a la explicación que la da el mismo Señor Jesucristo. Dice así: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100 y a 60 y a 30 por uno. Siéntese, mi hermano. ¿Por qué algunos dan frutos y otros no? Recordemos que la parábola es una analogía o una figura retórica que el Señor escoge, con lo cual el pueblo está familiarizado, conoce, y de esta manera el Señor enseña una verdad espiritual o trae una verdad espiritual. Por ejemplo, coge la analogía del sembrador, después coge la mujer que se le perdió la moneda, y así sucesivamente el Señor escoge cosas que el pueblo conoce y está familiarizado, para poder así traer una verdad espiritual, aunque muchos no lo entendían, porque para entender la parábola hay que aceptar a Jesús. Entonces el Espíritu Santo te da el entendimiento, eso es lógico. Pero aquí tenemos la parábola del sembrador. ¿Por qué algunos dan fruto y otros no? Número uno, dice que uno fue sembrado, una semilla fue sembrada
en el camino. Cuando nosotros vamos a la explicación y leemos la explicación en el versículo 19, dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el enemigo y la arrebata. Lo primero que hay que hacer es entender las escrituras, porque si no lo entiende, será infructuosa en la vida de la persona. Por eso es bueno que se explique, se enseñe y que la gente la pueda entender para poderla aplicar, porque es lindo cuando uno entiende algo y lo aplica. Entonces, si no lo entiende, ¿qué hace el diablo, el enemigo? La arrebata, te la toma, para que no produzca fruto. Entonces, lo primero que hay que hacer es escuchar y entenderla. Escucha la palabra que produce fe y entenderla. Por eso muchas personas no dan fruto, porque no la escuchan, no la entienden y no la pueden aplicar. Número 2. El que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Segundo punto que aquí vemos es que la persona tiene que echar raíces, fundamento. Para que una persona crezca saludable, tiene que escuchar la palabra, entender la palabra y comenzar a formar, a edificar un buen fundamento, una buena base, buenas raíces bíblicas. Porque así, por eso Jesús dijo bien claro en Mateo 7, oiga lo que dice Mateo 7, versículo 24 hasta el 29. Jesús dice, cualquiera pues que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Esta persona escuchó la palabra, esta persona entendió la palabra, esta persona aplicó la palabra, esta persona prudente formó un buen fundamento, echó raíces. Cuando vinieron cuando soplaron los vientos de crisis, cuando soplaron los vientos de ataques, de confrontación, de tentación, de lucha, de pruebas, él permaneció firme. Por eso dice que en el versículo, dice, en el capítulo 13, versículo 21, dice, versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. ¿Ve? Pero no tiene raíz, no hay fundamento, no hay profundidad, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Sin embargo, Jesús dice que el que escucha y hace lo que él dice, esta persona tiene un fundamento sobre la roca. Que pueden soplar los vientos de crisis, las persecuciones, las aflicciones, la lucha, la confrontación, todo, porque pueda venir el diablo, el demonio, todo, pero permanece firme. ¿Por qué? Porque tiene raíces, tiene fundamento. Y su fundamento está está en la roca, Jesucristo, su palabra. Sin embargo, aquí viene lo contrario. Versículo 26 del capítulo 7. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no la hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande la ruina. Su ruina, aquí dice, sí, su ruina, perdón. Y fue grande su ruina.
Está muy oscurito aquí. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces vemos claramente de que una persona que no escucha, que no hace, no es prudente y no edifica su casa o su vida espiritual sobre la roca. Y cuando viene la aflicción, se cae. Esto aquí representa a la persona que recibe la palabra con gozo, pero no echan buen fundamento, no tienen fundamento. Primero hay que escuchar y entender. Segundo, hay que crecer un buen fundamento para poder permanecer. Tercero, el que fue sembrado, capítulo 13, versículo 22, el que fue sembrado en espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hacen infructuosa. Esta persona escuchó la palabra, la recibe, pero ¿qué pasó? No puso atención. Porque su atención se fue detrás de las riquezas, detrás de los afanes, y no le dedicó la atención a las cosas espirituales, al reino de Dios y su justicia, sino a las cosas del mundo. Entonces aquí vemos que tenemos que poner atención, tenemos que escucharla, tenemos que obedecerla, tenemos que escudriñarla y formar un buen fundamento en nuestras vidas para poder crecer. Entonces, por eso algunos dan fruto y otros no. ¿Por qué? Porque los sabios, los prudentes, la escuchan, la entienden, echan raíces, buen fundamento, aleluya, ponen atención y caminan en esa dirección. Entonces sucede esto, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Quiere decir que algunos, cuando conforme a su capacidad, producen a 30%, otros 60%, otros 70%, otros un 100%, un 90%, 80%, como Dios le da sus capacidades. Pero el punto es que sí la aplicó, sí puso atención, sí la escuchó, sí escudriñó para entenderla, sí creó, formó un fundamento sólido, echó raíces en las escrituras, en la palabra y pudo dar fruto. Esa es la clave. Amén. Para dar fruto. Y lamentablemente lo que no dieron fruto fue porque no aplicaron esta fórmula. La fórmula es poner atención, número 1, o escuchar la palabra, número 2, entender la palabra, la tiene que estudiar, echar raíces, profundizar en ella, formar un buen fundamento, entonces dará el fruto debido. Amén. ¿Me voy a entender? Amén. Dará el buen fruto. Amén. Algunos darán fruto a 100%, otros a 90%, otros a 80%, otros a 70%, otros a un 60%, otros a un 50%, otros a un 40%, otros a un 60%, otros a un 20%, a un 10%, 5%, conforme a la capacidad que Dios ha destinado para usted o para la persona. Amén. 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 Entonces, lamentablemente, hay gente como la Biblia aquí lo describe. Escuchan la palabra con gozo, pero no dan raíces. Otro no la entiende y el diablo se la arrebata. Otros escuchan la palabra, pero no ponen atención. Dedican su atención a los lujos, a la fama, al poder, a los afanes, y entonces, ¿qué pasa aquí? No dan fruto. Pero Jesús dijo, el que me oye esta palabra y la hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron lluvia, soplaron viento con gran ímpetu. Vino crisis, vino persecución, vino lucha, vino prueba, ataque demoníaco, toda fórmula satánica, estrategia, toda, y no pudo destruir, no pudo destruir esa vida. ¿Por qué?
porque estaba fundada sobre la roca. ¿Y la roca quién es? Jesucristo, su palabra. Amén. Y en él estamos seguros. Amén, gloria a Dios. Si queremos dar fruto, tenemos que usar esta forma. Atención a la palabra, escuchar la palabra, entender la palabra, dar raíz en la palabra, buen fundamento en la palabra, aplicar la palabra. Entonces vamos a dar fruto. Amén. Vamos a dar fruto. Amén. Daremos el fruto debido. Amigo y hermana, si usted quiere dar fruto, aplique la fórmula que Cristo enseña aquí, para que tenga una vida fructífera, una vida de gozo, una vida de poder, una vida, aleluya, de paz, una vida, aleluya, sobresaliente en el Señor. Gloria a Dios. Y para que la gloria sea de Dios. Entonces, Dios te bendiga, Dios te guarde, Dios te proteja, que Dios le bendiga. Recuerde, hay que poner atención a la palabra. Amén, gloria a Dios. Hay que llevar a cabo lo que la palabra dice.